Hola, ¿cómo están? Bueno, me han pedido que si podía explicar cómo afinar una arpa paraguaya y voy a tratar de hacerlo lo mejor posible. Esta es una arpa paraguaya que la afinación está en Fa mayor. Yo siempre utilizo este afinador, si lo ven, este afinador para poder afinarlo con más precisión, y también utilizo una técnica para poder hacerlo manualmente. Con este aparatito de afinación tiene que estar en 440, ¿sí? Para poder afinarlo. Entonces lo que yo hago es, por ejemplo, la nota Fa, que está aquí, la roja, tiene que dar en luz verde. Sí, ahí está un poquito pasadito. A ver. Ahí está, ¿sí? Y voy a hacer lo mismo con todas las cuerdas Fa, que serían las rojas. Con esta, luego voy a con esta cuerda Fa voy a afinar la siguiente de la siguiente octava. ¿Sí? ¿Se ve? Luego tomo esta cuerda Fa con la de la siguiente octava. Y así sucesivamente hasta terminar las otras dos octavas. Luego comienzo con la nota Si bemol, ¿sí? Siempre con el aparatito de afinación. ¿Sí? A ver. Falta un poquitito, a ver si puedo. Ahí está. Ahí está. Casi. Eso. Siempre hago lo mismo con todas las cuerdas, ¿sí? Si bemol. Luego en la otra octava. Sigo con la siguiente octava. Y así sucesivamente hasta terminar. Voy a realizar la misma forma de afinación siempre con el afinador en Do, y seguiré con el otro Do, en la otra octava Do, Do y Do, ¿tá? Luego en Re, exactamente lo mismo. En el afinador me tiene que dar la luz verde para que esté exactamente en la tonalidad del Re. Luego voy verificando este Re de esta octava con el Re que he afinado, y lo puedo ir haciendo también con el aparatito de afinación. Y así voy a realizar en todas las cuerdas, ¿sí? En Mi, en todos los Mi de todas las octavas, en Sol, en La, en Si bemol, ¿tá? Y así termino la afinación de una arpa paraguaya. Chao.